Don't You Forget About Me. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Seguimos haciendo Enlace USACH, esta vez en nombre de Rodrigo Alcaíno Padilla, que está en Asueto, y a Dani Figueroa, que tuvo la gentileza de reemplazarme ayer por un asunto personal que tuve, pero ya estoy totalmente recuperado y de vuelta. Y también está de vuelta nuestro panel Nuevas Voces, esta vez con Jorge Acosta, director del programa de salud y bioética del Instituto República, y también con Juan Valdés, ex vicepresidente PS y también ex concejal de La Granja. Jorge, Juan, bienvenidos a Enlace USACH en esta mañana, muchas gracias por estar. ¿Están conectados ahí ya o están con el clásico micrófono silenciado? ¿Están silenciados? Algo que nos dejó la pandemia, ¿eh? Ya los vamos a escuchar y vamos a establecer contacto. Por ahora les quiero adelantar que vamos a hablar sobre, por ejemplo, la agenda internacional del presidente Boric. Vamos a hablar, por ejemplo, del COSENA, de un poco también de que el gobierno desestimó esta petición surgida desde la oposición de convocar al Consejo de Seguridad Nacional ante el aumento de crímenes violentos del país. El presidente Boric, que a la 1:30 también va a llegar a California, San Francisco, para ser parte de esta cumbre. Ahora sí, Jorge y Juan, ¿me escuchan? Todavía no, ¿eh? Estamos ahí luchando. Bueno, les comentaba por mientras que el presidente Boric vuelve a Estados Unidos para la cumbre APEC y también para reunirse con Justin Trudeau, un amigo ya, un viejo amigo canadiense, presidente. Se tomaron sus cervezas, ¿no? La última vez que estuvieron allá. El mandatario viajó al país norteamericano para participar en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico que se va a realizar en San Francisco. Además, se va a reunir con el primer ministro de Canadá, va a encabezar una actividad con Copec Wind Ventures y va a sostener un encuentro con chilenos destacados que residen ahí en esa ciudad. Hacer hincapié, claro, que tenemos una diferencia larga, ¿no? De 5 horas con la ciudad de San Francisco. Hace poco eran 4 horas, cambió. Así que a esta hora tenemos las 9:15 de la mañana. Allá en San Francisco tenemos algo así de las 5:15. Y me cuentan que ya al menos tenemos listo a Jorge Acosta, director del programa de salud y bioética del Instituto República. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a la USACH. Muy bien, te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas a mí? Maravilloso, Jorge. Y Juan también conectado ya. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación, acá estamos. Buenísimo. Antes de entrar en materia, que tiene que ver con esta figuración internacional del presidente Boric, con la seguridad nacional, me gustaría hacerles la pregunta del día, sobre todo aprovechando, ¿no?, que estamos junto a Jorge, sobre esta vacuna que va a implementar el MinSal, la nueva vacuna contra el COVID. Chile va a ser el primer país de Latinoamérica en tenerla a disposición. ¿Cómo lo ves tú, Jorge, esta nueva vacuna? Si va a lugar, cómo se irá a comportar la gente, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a mí me parece fundamental que comience la campaña de vacunación hacia el 2024, ¿cierto? Finales de 2023 y todo el 2024, porque la última vacuna que recibieron muchos pacientes fue justamente en octubre del año pasado. ¿Ya? Se comentó que era una vacuna bivalente, que iba a durar durante un año. Hay mucha preocupación en los pacientes porque ya se estaba cumpliendo el plazo. No hay mucha información hasta ahora. Solamente había una vacuna de refuerzo para adultos mayores, para pacientes en riesgo, y por lo tanto que se anuncie que vamos a tener una vacuna actualizada con la cepa prevalente y que va a permitir, ¿cierto?, una protección de los pacientes durante todo un año adicional. Es una muy buena noticia y que nos tiene que impulsar a poder informar a la ciudadanía que así como todos los años se pone la vacuna contra la influenza entre abril prácticamente, ¿cierto?, y junio, bueno, en esta época del año, entre octubre, noviembre y hasta que se termine la campaña, es importante que todos nos vayamos a vacunar. Siempre centrado en los adultos mayores, en los niños, en las embarazadas, en los pacientes con inmunosupresión, algunas características especiales, como por ejemplo los enfermos respiratorios crónicos, porque son los que tienen mayor riesgo de tener una manifestación grave de la enfermedad. No hay que olvidar que en los últimos 10
días ha ido aumentando la cantidad de casos de COVID y también los fallecimientos. Por lo tanto, si bien se comporta el virus más parecido a un resfrío común, por decirlo de alguna manera, y no tiene el impacto que tuvo al inicio de la pandemia, sí en algunos pacientes que tienen defensas más bajas, por decirlo de alguna manera, son los que sobre todo se necesita un refuerzo. Yo no tengo la información de si va a ser una campaña completa de toda la población, no solamente el personal objetivo, digamos el público objetivo, ¿cierto? Pero sea cual sea las alternativas, es una muy buena noticia que comencemos a vacunarnos contra el COVID. Buenísimo. En el caso de Juan también, que ha estado muy cerca de la gente, ¿no? Como concejal de La Granja, ¿cuál crees tú que va a ser la reacción? Porque de alguna manera desapareció de la agenda periodística el tema de la vacuna. Hace rato ya que no hablamos del COVID, hace rato que no hablamos de esta vacunación. Sí, hace rato que no hablamos del COVID. ¿Cómo lo ves tú esta campaña? A mí me parece muy bien. Yo el otro día he estado en varias organizaciones sociales de La Granja con personas mayores y ellos han estado ellos son muy ordenados y disciplinados, sobre todo para sus vacunas y sus tratamientos médicos. Y me preguntaban a mí si es que vendría otro proceso de vacunación. Y en la agenda pública el COVID ya casi no existe. Ahora porque aumentaron los casos, empezó a hablarse un poco más del COVID porque hubo un aumento importante, bien importante. Pero no está causando los estragos que ha causado, digamos, en las etapas nacientes de la pandemia. Sin embargo, comparto completamente con Jorge, es bueno que se vacune la gente, es bueno que estén a disposición, acostumbrarnos a que esto va a ser un proceso permanente, año a año, seguramente como con las campañas contra la influenza, seguramente se van a aplicar en campañas de invierno o en periodos donde puede tener una mayor alza el número de contagios. Y eso es bueno para la ciudadanía, para cuidarse, para no tener problemas. El COVID sigue siendo una enfermedad riesgosa, aunque hoy día tiene un tratamiento más bien de gripe común, pero porque estamos inmunizados, porque estamos vacunados, porque la gente ya se contagió, la gran mayoría de los chilenos y chilenas, pero no hay que bajar la guardia. Yo creo que hay que estar ahí haciendo todos los esfuerzos porque van a venir niños. Yo te voy a contar una anécdota personal. Sí, dale. Con toda la pandemia y los cuidados que hemos tenido todos, los niños que han nacido, lo digo por mi nieto, han tenido más problemas de contagio que otros niños tal vez de otras épocas, porque han estado menos expuestos a los virus del ambiente. Y eso provoca que las enfermedades que les dan sean más recurrentes, sean más complejas, fíjate, de tratar. Entonces creo yo que es importante estarse vacunando, que se pueda inmunizar mayormente, especialmente por las personas más pequeñas, los que están naciendo, que puedan ir generando defensas para que se puedan enfrentar bien los problemas de salud que puedan tener en el futuro. Claro, los niños de 1 o 2 años que crecieron básicamente en una burbuja, ahora están saliendo al mundo y están conociendo también estos virus y estos contagios. Sí, ha estado ocurriendo. Ahora yo les prometía al comienzo de esta locución que vamos a hablar de la figuración internacional del presidente, que a la 1:30 va a llegar a San Francisco, California, que ya tiene prometido un viaje a la Antártica también. Y ayer en redes sociales siento que volvió el Boric diputado, más que el Boric presidente, cuando le responde a José Luis Daza, el economista, ¿no? Que dice que Boric viaja en un vuelo especial privado a la Antártida para ver el daño que causan a la Antártida los vuelos privados. Y él le responde, bueno, le voy a proponer al secretario general de la ONU que nos vayamos en canoa, a remo en vez de con la Fuerza Aérea de Chile para ayudar a la gente como usted no tenga que pasar por este mal rato. Primero, antes de hablar de la Antártida y este viaje con el secretario de la ONU, ¿qué les parecen este tipo de respuestas abiertamente desde del presidente de la ciudadanía? Partiendo por Juan ahora. Pucha, yo la verdad le encontré simpática y divertida respuesta al presidente, para una tontera de un señor que critica por todo y habla hasta por los conos, ¿eh? Uh-huh. Pareció simpática respuesta al presidente, pero yo creo que a lo mejor el presidente debiera contenerse un poco de responderle a esta gente. Efectivamente, cuando viene un personaje de la talla del secretario general de la ONU, yo esperaría que los chilenos y las chilenas estemos de acuerdo en que es muy bueno que vengan personalidades de estas características, de esta naturaleza, de este liderazgo, que vengan a recorrer el país, que vengan a conocer nuestro país, nuestra situación, y especialmente en la Antártida respecto de lo que está ocurriendo allá con el cambio climático, ¿no? Sí, una Antártida se puede de mejor manera, cómo se pueden hacer cosas para que el mundo entienda que tenemos que trabajar para evitar el calentamiento global, para que podamos hacer también políticas porque en esa zona interviene todo el mundo. Entonces, que la gente tuviera una reflexión de esa naturaleza y no preocuparse de que se va el presidente con la delegación, que seguramente no va a ser solo el secretario general de la ONU, seguramente van a venir seguramente personas que están encargadas para el cambio climático por parte de la ONU, expertos, en fin, científicos también, que son los que viajan habitualmente en la Antártida, la base aérea,
es visitada recurrentemente por distintos tipos de personas que son básicamente orientadas al mundo de la ciencia. En fin, yo esperaría que la gente le gusta el X ahora, o ex Twitter, ¿no? Sí. Estuviera más bien pendiente de las cuestiones trascendentes más que las cuestiones de forma, porque también podría ser que el presidente se fuera a remo, a andar en bicicleta, así que... Sí, ayer tuvo una doble performance, subiendo el cerro, compartiendo eso, y la gente, claro, sus detractores, pero ¿cómo está subiendo el cerro? No está, no sé, deteniendo la delincuencia, y luego, claro, le responde. En el caso de Jorge, primero, o sea, sí, de Jorge, ¿qué le parece esta respuesta? Y segundo, ya, hablemos un poco de la figura internacional del presidente Boric, que de cierta forma, fuera del país, es como si estuviese en una especie de zona de confort, ¿no? Bueno, sin duda que cuando uno ve intervenciones como las del presidente en Twitter, resuenan las propias reflexiones del presidente Boric cuando llamó a todos sus ministros y a los funcionarios de gobierno a habitar el cargo. Sí. Es decir, darse cuenta que ya no estaban representando los intereses personales o partidarios cuando estaban asumiendo una, digamos, alta magistratura, sino que estaban representando también al país. No hay que olvidar que el presidente de la República no solamente es el jefe de gobierno, es el jefe de coalición, sino que también es el jefe de Estado. Y por eso es disonante y no es solamente digamos, una simple talla que uno pueda tirar con los amigos en Twitter, sino que es el presidente de la República. Uno dice, ¿cuánto tiempo dedica el presidente a estar en Twitter? ¿Cuánto tiempo dedica el presidente a cosas que no son necesariamente gobernar? Sobre todo cuando estamos viviendo una situación gravísima como la que estamos viviendo en el país, cuando conocemos de personas que son encontradas, ¿cierto?, enterradas en las plazas en Pudahuel, cuando nos enteramos, ¿cierto?, que roban un auto con una niña de 6 años adentro, cuando nos enteramos, ¿cierto?, de que hay personas que son secuestradas en el país y hay que pagar decenas de millones de pesos, según reconoce la propia ministra del Interior, para poder rescatarlos, porque el Estado no tiene la estructura suficiente para prevenir y para enfrentar este nivel de delincuentes, cuando vemos que la última semana, en los últimos 14 días, han fallecido 16 personas por asesinato. Claro, uno puede decir, el presidente se puede hacer el simpático, puede tratar de hacer algún liderazgo internacional, puede tratar de que lo traten bien en su zona de confort, porque todo el mundo le dice que es bonito afuera de Chile, pero adentro en Chile la gente lo está pasando mal, lo está pasando muy mal. Cuando vemos un ministro de Hacienda que se congratula, que se felicita a sí mismo porque el país no crece, porque no decrecimos, porque estamos en un 0%, cuando vemos que el nivel de desempleo también ha aumentado significativamente, el empleo informal también ha ido creciendo de forma galopante, cuando vemos en salud que tenemos la lista de espera más grande en la historia, con casi 2,6 millones de chilenos esperando en promedio por 1 año y medio para atenderse con un especialista o para hacerse una cirugía urgente, cuando vemos que el 30% de los pacientes que están con indicación de hospitalización tienen que esperar más de 12 horas en la urgencia. Claro, uno podría decir, el presidente se hace el simpático en Twitter o quiere tener algún liderazgo internacional, pero si no es capaz de habitar el cargo como él mismo pidió, hace que las personas se desencanten de la política y crean que la política pase a ser casi que una forma de farándula en vez de hacerse cargo de lo que realmente significa ser el jefe de Estado, el jefe de gobierno, y que al mismo tiempo también tiene dificultades políticas muy importantes. Veamos lo que ha pasado con el presupuesto. El presupuesto de salud ha sido rechazado en reiteradas oportunidades. Veamos lo que está pasando, por ejemplo, en el tema de la votación del 17 de diciembre, el tema constitucional, donde el presidente ha decidido no manifestar su posición, siendo que él mismo dijo que no daba lo mismo una constitución escrita por 4 generales, parece que va a terminar votando por ella. Entonces, hay una serie de situaciones que hacen que yo entiendo que el presidente quiera desconectarse un poquito de lo que está pasando en el país, pero el problema es que los chilenos siguen sufriendo una dura realidad. Y en el caso, Jorge, de su visita ahora pronta a San Francisco, California, y luego con este viaje anunciado para la Antártica, donde incluso en su momento invitó a Xi Jinping, es como invitar al gato a la carnicería igual, pero en este caso en particular, de lo que compete a Estados Unidos y lo que compete a la Antártica, ¿cuáles eventualmente podrían ser las expectativas de lo que va a pasar ahí con esta figura internacional? A ver, el tema antártico en Chile es absolutamente fundamental. Eso sin duda hay que relevarlo, y es un tema que es una situación de Estado que no tiene que ver solamente con el gobierno de Boric, de Piñera, de Bachelet o de Frey. Es un problema, ¿cierto? Es una situación que el país tiene que asumir, y por eso es positivo el avance que va a haber en la nueva Constitución, donde se considera, ¿cierto?, el territorio antártico chileno como parte integrante, ¿cierto?, del territorio, y de hecho en la portada
verdad, se incluye también el territorio antártico y se hace un punto súper relevante. Esta es una política que trasciende, digamos, a los intereses particulares que pueda tener cualquier gobierno, cualquier coalición política, y que vaya el presidente de la República a la Antártica, sin duda que es un hecho positivo. Eso, sea quien sea el presidente, es positivo, y si además va con una figura internacional como el secretario general de Naciones Unidas, sin duda que es algo positivo también. Pero insisto, estas son las oportunidades que se pueden utilizar de otra manera. Si el presidente hubiera respondido en ese sentido, y hubiera respondido con altura de mira, y hubiera dicho, mira, este es un tema de Estado, sin duda que el cambio climático es un desafío y hay que ver cómo lo hacemos, y quizás, mira, vamos a bajar digamos, las barreras de entrada, quizás para las tecnologías menos contaminantes, se hubiera salido jugando en vez de tirarlo para la chacota, yo creo que hubiera efectivamente evitado el cargo. Hay distintas formas de hacerse cargo de los problemas, y sin duda que en el contexto del territorio antártico chileno es una cuestión muy importante que no hay que tirar para el desvío, pero que al mismo tiempo muestra cómo el presidente desaprovecha una oportunidad extraordinaria que tenía para enfrentar la situación con altura de miras, creo yo. Me acordé de un tuit cuando alguien le recrimina que viaja a Punta Arenas en avión con Giorgio Jackson, y le responde, ¿y qué querías, que me vaya trotando? Esta fue como la versión 2.0, claro, sin grosería. Lo que pasa es que pero ahí yo entiendo que el problema fue que se fuera a Punta Arenas en un avión privado. O sea, hay aviones comerciales. ¿Por qué el presidente, por ejemplo, ahora, que viene el 17 de diciembre, de nuevo va a viajar en un avión privado a La Facha a votar a Punta Arenas? ¿Por qué no se va en un avión comercial? ¿Por qué tiene que ir en un avión privado solo para ir a votar? Porque si es que el problema es que simplemente va a votar, bueno, ¿por qué el presidente no vota en Santiago si claro, su residencia está en Santiago? Sí, también escuchaba eso. ¿Por qué no cambia domicilio? Porque ese viaje no lo paga el presidente. Lo pagamos todos los chilenos, y prácticamente estamos pagando un viaje al año porque hemos tenido elecciones todos los años. Entonces, habla un poquito también de la banalidad en la utilización de los recursos públicos, y entiendo que eso también puede enojar a los chilenos, como lo que pasó también con el hecho de la bicicleta. O sea, ver al presidente de la República diciendo que está tempranito andando en bicicleta a las 9:30 de la mañana y que la primera reunión la tiene una hora después, yo creo que indigna a los chilenos que se levantan a las 4, 5, 6 de la mañana para tomar la micro, que van ahí a trabajar todos los días y después tienen que volverse 2 o 3 horas de nuevo arriba de la micro. Entonces, el tema de las chorezas que trata de hacer el presidente como mostrarse cool, de repente le terminan jugando una mala pasada. En el caso de Juan, también reitero la pregunta, tengo la sensación de que Juan no es tan crítico como Jorge, y su figuración en este viaje a la Antártica, cuéntanos un poco tu punto de vista. O sea, palos porque bogas y palos porque no bogas, podría decir yo, ¿no? A mí me parece muy bien que el presidente tenga relaciones internacionales fluidas con distintos líderes y con distintos países también, porque Chile no es aquí que tanto se habla y se critica respecto del crecimiento. Una de las pocas formas de crecimiento que tenemos son las relaciones comerciales y las relaciones internacionales. Si nosotros no mejoramos esos aspectos, difícilmente vamos a crecer, porque tenemos que vender nuestros materiales. Chile no es un país que pueda vivir con el consumo interno. Entonces me parece bien que el presidente tenga relaciones fluidas y que recorra, digamos, parte de los países con los cuales tenemos convenios comerciales, y que podamos tener y afirmar esos lazos comerciales para poder crecer, traer inversiones, que es muy importante. Los canadienses tienen inversiones en Chile, han estado por hacer más inversiones en Chile, claro, y ahí se genera un tope con la legislación y con que se pide respetar y que se tiene que respetar para proteger también nuestros espacios, nuestra biodiversidad y nuestro territorio, ¿no? Bueno, y respecto, yo quiero decir una cosa, el cargo del presidente no está vacante. Yo creo que el presidente hace la política de una forma distinta que la que hacemos nosotros, tal vez que somos mayores, y que tiene una forma de comunicación con la ciudadanía que también es distinta. Y que también a la gente le hace sentido tener un presidente que haga cosas que son propias de todos. Piñera salía a andar en bicicleta por un montón de lados, lo empapelaban. Hay videos de eso. Yo me recuerdo perfectamente, ¿cierto? Pero, y en cualquier minuto, y el presidente sale a subir un cerro San Cristóbal, yo creo que también es una motivación para que mucha gente más pueda hacer actividad física y deportiva. En otro horario, en otros días tal vez, ocuparlos, pero me parece que es bueno que los liderazgos también recorran distintos aspectos de la vida de la ciudadanía que todos nosotros quisiéramos que se pudieran tener con mayor esfuerzo. Incentivar, por ejemplo, el uso de los espacios públicos de todo que hay en Santiago, me parece que es una buena idea.
Ahora, tal vez no lo haría yo un día de semana a las 9:30 de la mañana, como bien dice Jorge, tal vez lo haría en otro horario, tal vez lo haría otro día. Pero yo creo que también hay que rescatar la voluntad que tiene él de promover estos espacios, especialmente lo que ha ocurrido con los Panamericanos, que ha sido un éxito rotundo. No escuchaba a nadie hablar del éxito rotundo que fueron de los Panamericanos, ¿cierto? Que fueron unos juegos verdaderamente bien hechos, con mucha crítica positiva de parte de los propios deportistas, con un rendimiento del equipo chileno que fue verdaderamente bueno, que no es mérito solo del gobierno, ¿no? De las familias, de otros gobiernos también, de la inversión pública que se hizo anteriormente, pero que ha salido verdaderamente de Chile, lo ha dejado, lo ha posicionado con una imagen de un país donde las cosas funcionan y funcionan bien. Yo creo que eso es muy bueno que se sabe y que vengan autoridades también de liderazgo importantes como lo del secretario general de la ONU. Me parece muy relevante para poder colocar a Chile también dentro de lo que ha sido toda la crisis del cambio climático que hemos estado viviendo, especialmente este año, ¿no? Y por último, señalar que lo de la respuesta al otro señor, disculpen, yo, la verdad que es cierto, el presidente podría no haberlo hecho, pero, pucha, le respondió en los términos que se merece. Digamos la cosa en serio, si se va a preocupar porque el presidente viaja con una delegación y en qué quiere que vayan en canoa, es cierto eso. Se va con una delegación de primer nivel mundial, perdone que le diga, pero no hay viajes comerciales a la Antártica. Entonces tiene que ir un avión FACH, evidentemente es un avión que tiene que preparar la FACH para que puedan llegar porque van con una delegación de primer nivel mundial. Bueno, ¿qué quiere entonces este señor? Yo la verdad que creo que el presidente no debía haber respondido tal vez, pero si lo hizo, lo hizo en los términos que él se merece también, que el otro señor se merece, eso es punto de aparte. Y lo otro se ha explicado solo, ¿no? Que vengan autoridades de la talla del secretario general de la ONU y que vengan otras autoridades más a Chile, me parece que siempre es positivo. Jorge, para ir cerrando este tema, te cedo también la palabra para las reflexiones finales. Ya vamos a hablar de seguridad, de delito, de los audios de Hermosilla, pero para cerrar esto del tema de la figura internacional del presidente, te cedo la palabra. Sí, yo solamente comentar que no estoy tan de acuerdo que la evaluación de las personas sea positiva, ¿ah? No porque no le digan un improperio al presidente cuando está en la calle, cosa que me parece absolutamente, digamos, de racionalidad cívica, digamos, no hay que insultar a las autoridades aunque uno piense distintamente de ellos. Las encuestas consistentemente, prácticamente desde el tercer mes de gobierno, han mostrado que el presidente tiene una mayor desaprobación que una aprobación, ¿ah? Un 60% de desaprobación, un 30% de aprobación, y eso, digamos, no es gratis. Es porque la gente reconoce que este gobierno no está cumpliendo las expectativas, no está haciendo lo que se comprometió, no lo está haciendo bien. Las personas no sienten, no tienen la impresión, no tienen la certeza de que el gobierno está resolviendo los problemas de la ciudadanía, y por lo tanto la confianza de los chilenos en la forma en que el presidente está gobernando sin duda que se ha ido mermando significativamente, y más allá de que él intente hacer estas cosas como simpáticas, como choras, de mostrarse cercano, muchas veces terminan alejándolo más. Los Panamericanos sin duda que fueron un gran éxito y que no solamente se deben a lo realizado por este gobierno, sino que por varios gobiernos anteriores que se dedicaron, como decía Juan, a construir la infraestructura, la organización, sino que también sirvieron para mostrar también la banalidad. De repente, cuando el presidente llegaba a las 11 de la mañana a ver un partido, todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿quién puede hacer eso en un día laboral, llegar a ver un partido? ¿Ah? O cuando alguien decía, cuando el mismo presidente dijo que en una exposición en la Sofofa, dijo que había pensado seriamente sí o no porque había un partido, pero en realidad fue igual para que no lo retara la presidenta de la Sofofa. Uno dice, chuta, ¿eso el presidente lo dice realmente para tirar una talla o porque realmente lo cree? Y eso, de nuevo, hace que las personas digan, bueno, ¿se estará tomando el presidente con la seriedad que significa la labor de gobernar el país o pareciera más que lo está haciendo como una forma de adquirir experiencia para después en el futuro tener otra oportunidad? Bueno, ojalá que recapacite el presidente y pueda mejorar la forma en que está llevando adelante el país, porque los desafíos son bien grandes y bueno, de eso vamos a conversar más adelante. Eso es. Juan Valdés, tus palabras al cierre para este tema y poder ir a la música. Sí, mira, yo tengo hartas críticas de cómo el gobierno ha conducido muchas veces muchas cuestiones, muchos temas que se han llevado. Yo estoy muy preocupado especialmente por el tema de seguridad. Por el tema de seguridad, por el tema de desempleo, que es complicado, es complejo, porque eso uno lo ve en las poblaciones, lo ve en las comunas, básicamente en los sectores más populares, ¿cierto? Y eso se nota en La Granja, en La Pintana, en San Ramón. Uno nota inmediatamente cómo está afectando el tema de desempleo, el tema de la seguridad de la gente, la sensación más que nada. Pero, y comparto, pero yo creo que el gobierno está tomando decisiones. De hecho,
La ministra Tobá ha tomado seriamente el tema. Para eso tienen ministros, hay equipos de trabajo que se van coordinando, que van ejerciendo la tarea. Y el presidente yo creo que ha tenido una actitud bien comprometida y bien firme con el tema de la seguridad y con el tema de la probidad. Yo lo he visto al presidente en sus declaraciones, en su trabajo, lo he visto con los ministros que ha tenido que estar colocando los acentos, la importancia respecto al tema de la seguridad, poniéndole mucho piso a las policías, no sacándole nunca la autoridad que deben tener el carabinero, investigación y el sistema, y también haciendo las críticas cuando corresponde. No por eso significa que el presidente se va a dedicar todo el día solo a eso, tiene que también dar otras muestras que me pareció importante, interesante que pueda tener, muestras distintas a las diversas actividades que tiene Chile en distintos lugares, y los panamericanos eran muy importantes para todos nosotros. Sin prejuicio de eso, disculpa, quiero decir que la materia más importante hoy día de todos nosotros y en los últimos tiempos y la agenda ha sido el tema de la seguridad y el tema del desempleo, el tema de la economía, y yo creo que ahí el gobierno ha estado tomando medidas y han estado preocupados, y se ha visto en lo que se ha señalado en los casos de delitos graves que se han dado, es cierto, hemos tenido secuestros. Chile tiene un problema severo, y yo creo que es malo, Jorge, andarse tratando de colocar la responsabilidad respecto de un gobierno u otro, porque yo podría decir fácilmente que en el gobierno de Piñera el presidente fue a Cúcuta y le fue a decir a todo el mundo que se quisiera venir y vénganse para acá, porque aquí en Chile los vamos a recibir con los brazos abiertos. Yo no tengo problema con la inmigración, todo lo contrario, creo que hay inmigración que es muy positiva y muy buena, que le ha hecho bien a Chile. Respecto al tema de salud, por ejemplo, en algún minuto los médicos chilenos no atendían en los consultorios, en los CEFAM, y vinieron médicos de fuera de Chile que fueron a cumplir ese rol y empezaron a darle ese rol a la población. No teníamos médicos en los CEFAM. En fin, por ejemplo, pero también llegaron bandas criminales. Y esas bandas son las que hoy día están ocasionando este tipo de problemas, ese tipo de conducta o criminalidad que nosotros no conocíamos, es la que se instaló en Chile, no ahora, hace rato. Entonces, yo creo que tratar de colocar ciertos problemas de la ciudadanía, colocarlo en la gestión de un gobierno, me parece que es un error. Nosotros debemos dejarnos de discutir este tipo de cuestiones entre nosotros, tratando de ver quién es responsable. Yo creo que hay que empezar a presionar para que el sistema tenga verdaderos sistemas que permitan darle seguridad a la gente, propuestas que permitan darle seguridad a la gente. Básicamente en el tema de la inteligencia contra las bandas criminales. Yo creo que ahí hay que hacer un gran esfuerzo. Bueno, vamos a la música y después hablamos de temas para... Promesas, 9:42. Seguimos habitando el cargo aquí en nuestro panel Nuevas Voces, junto a nuestros queridos panelistas presentes a esta hora, de manera telemática, Jorge Acosta, director del programa de salud y bioética del Instituto República, y también con Juan Valdés, ex vicepresidente PDS y ex concejal de La Granja. Hay un tema que nos ocupa, que nos preocupa, tiene que ver con la seguridad. Lo mencionaba incluso la ministra del Interior, Carolina Toá, que si bien descartó llamar al COSENA, sí fija otras reuniones. La temática de seguridad, dice, es una prioridad en el gobierno del presidente Boric. Algo que podemos discutir y me gustaría comenzar haciéndolo de la mano de Jorge. ¿Te parece que en este caso sigue siendo una prioridad? ¿Y qué te parece este llamado, ¿no? a descartar al COSENA? Bueno, yo creo que la discusión que ha habido sobre llamar o no, convocar o no al COSENA es un poquito, diría yo, tangencial, digamos. O sea, si se hace y contribuye, fantástico; si no, fantástico también. Hay experiencias, sin duda, que son interesantes desde el punto de vista de los resultados que han habido. Por ejemplo, entiendo yo que en el norte, una de las personas que rápidamente fueron encontradas, de las que habían sido secuestradas, estaba en el borde costero. Y gracias a la ayuda, ¿cierto?, que la tecnología que tenía en la Armada rápidamente se identificó, se pudo saber dónde estaba la persona y se desactivó esa amenaza. Si esas tácticas que se utilizan para poder combatir delitos como los secuestros se pueden ampliar y replicar en carabineros y, digamos, en policía de investigaciones, bueno, fantástico, digamos, que sea que contribuya. Pero aquí lo importante es, más allá si el COSENA o no el COSENA, que sea, digamos, alguna actividad, digamos, del gobierno que pueda generar mayores resultados para que las personas puedan tener mayor seguridad. Una de las cosas que hemos consistentemente acordado entre todas las visiones es que la inteligencia en Chile, las investigaciones en Chile, las investigaciones delictuales están absolutamente al debe. ¿Cuántas personas que han sufrido un asalto, que han sufrido un robo, que han sufrido algún delito, finalmente sus casos no son investigados por la Fiscalía? Necesitamos, por ejemplo, una defensoría de las víctimas.
que está, por ejemplo, en la propuesta de la nueva constitución del Consejo Constitucional, a nivel constitucional, la creación, ¿cierto?, de una defensoría de las víctimas. Se necesitan instancias que estén del lado de las personas y no del lado de los delincuentes. Si podemos avanzar en eso, fantástico, y más allá de los instrumentos, lo importante es que se puedan tener los resultados que se requieren para la situación en la que estamos viviendo actualmente. Dale, en tu caso, Juan, ¿te parece sí también que sigue siendo una prioridad el tema de la seguridad? Lo comentabas ya también antes de irnos a la música, ¿no? Sí, claro, yo creo que es absolutamente importante que la gente pueda tener seguridad para ir a comprar el pan, por ejemplo, los adultos mayores. O que las personas jóvenes puedan salir a hacer deporte en las plazas y en los parques que pudiéramos tener en los territorios, en las poblaciones, en las villas, y también tener seguridad y que pueden estar tranquilos y no les va a ocurrir nada. Lo que pasa también es que, bueno, son muchas aristas, hay que tener un plan de seguridad. Yo creo que el gobierno, entiendo que están elaborando, el subsecretario ya presentó algo respecto de un plan para abordar el tema del crimen organizado, que es algo que nosotros en Chile no conocíamos. Esto de los secuestros ha ido destapando, con las otras acciones que han existido anteriormente, han ido destapando y han ido destapando estas organizaciones que son criminales, que están articuladas, que subcontratan servicios profesionales. No, esto es bien particular, porque en el caso de Rancagua hay una organización que planificó el rapto del empresario y subcontrató a otros muchachos para que hicieran la operación del secuestro. Así al parecer fueron los hechos, y que fueron a los que pillaron, pero estos señores no tenían contacto con la otra gente que los había subcontratado. Entonces, mira la complejidad del... Y por 10 palos además, como tú vais, y por 10 palos, 10 millones de pesos, vais sacando la cuenta y van cortando la cola, y al final, chuta, para secuestrar a alguien y quedar como a merced de la justicia por 10 millones de pesos, es raro también, ¿no? Sí, claro, pero es que puede ocurrir. Si uno escucha siempre cosas ahí respecto de lo que significan el sicariato y los valores que manejan. Mira, lo que pasa es que al final del día esto es como una industria. Entonces, yo creo que lo importante aquí es que se tenga un buen plan de país. Esto de llamar al COSENA, la verdad, no sé cuánto impacto puede tener. El COSENA tiene otras labores, otras funciones que son más bien propias de los ejércitos, ¿no? Del cuidado de la seguridad nacional. Y esto efectivamente afecta a la seguridad interna, pero no externa. Y uno lo que observa también es que si fuera así, quienes están a cargo hoy día o quienes supervigilan las fronteras marítimas y terrestres son efectivamente las Fuerzas Armadas. Sin perjuicio, ellos no tienen labores policiales ni investigativas respecto de los temas de criminalidad. Entonces, ahí lo que se requiere es tener verdaderamente inteligencia policial, criminológica, que haga los estudios, los análisis, que haga la investigación necesaria para poder llegar a los cabecillas de estas redes y que se puedan contener, detener y ojalá poder hacerlas desaparecer de la articulación que ellos pudieran tener en el resto del país, porque eso es lo peligroso. Mira, he tenido la experiencia de estar en otros países, no sé usted, yo creo que también, pero a mí una de las cosas que siempre me sorprendía hace unos años atrás, 10 años atrás, cuando uno viajaba a Colombia, es que todo el mundo andaba en auto con prueba de bala y andaban con guardaespaldas. Y yo en realidad decía, bueno, nosotros en Chile no necesitamos eso aún, no necesitamos sano. Y hoy por hoy, el otro día estaba mirando que ya efectivamente se está instalando una industria de vehículos blindados, y están empezando a ofrecerse servicios de seguridad personales. Claro, y eso habla también del avance que ha tenido la criminalidad y cómo la gente lo está percibiendo. Claro, esto es para gente que tiene los recursos para tenerlos, ¿no? Pero eso es complicado y peligroso. No hay que hacer cosas que nos pase lo mismo que pasó cuando se internó la pasta base en Chile, la droga de manera más fuerte, que hoy día ya eso está instalado en todos lados, que también lo veíamos con distancia desde el país, bueno, hasta que ingresó y después nunca más se pudo detener. Y bueno, entonces, sí. Yo creo que se necesita, más que el llamado al COSENA, se necesita que la política y la gente encargada de la seguridad de la seguridad de la ciudadanía, especialmente la fiscalía, los tribunales, que se establezcan también políticas concretas, claras, rotundas, precisas y de persecución respecto a este tipo de crimen, que es bastante complejo y es un crimen mucho más profesional, por así decirlo, que otro tipo de criminalidades que tenemos. Se me ocurre a mí, por ejemplo, yo no sé por qué nosotros no tenemos fiscales destinados exclusivamente a perseguir el delito de las bandas, de estas bandas criminales, de estas organizaciones criminales. Podríamos tener también
tribunales especiales para poder hacer los juicios que se deban hacer, y cárceles especiales también donde pueden tener los detenidos. Eso hay que empezar a pensar en ese tipo de medidas que sean bien fuertes. Bueno, de hecho, hace 2 días, el miércoles, se presentó este nuevo equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía para combatir el crimen organizado. Contará con un contingente, dice, de 240 profesionales a lo largo del país, algo que si bien la ministra Vallejo ha dicho que no están buscando anuncios rimbombantes ni tampoco responder a la agenda periodística, sí me parece que es un buen punto de partida, o un buen punto al menos para empezar a hincarle el diente a este tema, Jorge. No, yo creo que todas estas iniciativas sin duda que son positivas y es importante que poco a poco empiecen a dar resultados. Por ejemplo, el plan que se anunció con bombos y platillos por parte del gobierno a principios de año, calles sin violencia, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cómo ha ido la implementación en las comunas? Se dijo que primero iban a ser 10 comunas, después 50 comunas, después no sabemos cuántas comunas han habido, ha disminuido los delitos en la zona o no. Porque, por ejemplo, nos acabamos de enterar que frente al casino de Viña del Mar ha sido asesinada una persona que vivía en situación de calle. Ahí en un lugar absolutamente reconocido y turístico, en Viña del Mar. Ahí estaba, por ejemplo, el plan Calle Sin Violencia. Se está previniendo, cómo se está actuando. Hay cosas que son positivas, eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, lo que se ha hecho en Santiago con respecto a recuperar las fachadas, por ejemplo, a nivel del gobierno regional, que ha invertido una cantidad importante de recursos para pintar el centro y hacerlo un poquitito más digno, ¿ah? Después de todo el terremoto que significó el 18 de octubre y la violencia irracional que destruyó el centro y que ha generado mucha inseguridad también y que ha hecho que muchos se hayan tomado el centro para hacer un montón de incivilidades. El pintarlo, bueno, eso está bien y está muy bien que se mantenga y que se haga. Pero la pregunta es, ¿qué más se ha hecho el plan Calle Sin Violencia en la comuna de Santiago? ¿Qué más se ha hecho en Viña del Mar donde hemos tenido esta novedad? ¿Qué se ha hecho en todas las comunas? Entonces, lo que uno se pregunta es, más allá de los anuncios, que está muy bien que se hagan cosas, ¿cuáles son los resultados que hay? Porque eso es lo que por lo que mide la ciudadanía, ¿cierto?, la efectividad. Insisto, también avanzar en algunas cosas donde no hemos tenido novedad, que en el tema de la investigación delictiva, el tema de la inteligencia, no puede ser, ¿cierto?, que no tengamos mayores antecedentes y que se compartan, por ejemplo, las cámaras de seguridad entre los distintos municipios, entre el Transantiago, entre las autopistas, para que no podamos avanzar, por ejemplo, a tener identificación facial, ¿ah? Porque de repente hay crímenes que suceden y que uno no tiene más idea. Por ejemplo, se robaron los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, en pleno centro de Santiago. Se robaron la caja fuerte. Se encontró la caja fuerte tirada por ahí, se encontraron, ¿cierto?, los computadores, pero todavía no se encuentran las personas que están involucradas en ese delito. ¿Por qué suceden estas cosas? Siento que son delitos que tienen alta connotación social. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿qué es lo que está fallando? ¿Hay un análisis en profundidad de lo que está fallando? Porque por ahí se escucha que el subsecretario Monsalve está más preocupado de instalarse, digamos, en una candidatura a gobernador en su zona, ¿cierto?, en Arauco, más que preocuparse de la delincuencia. ¿Cuánto hay de eso? ¿Ah? O uno ve de repente a la ministra Toá un poquito cansada, haciendo declaraciones inapropiadas, como diciendo públicamente que se pagó, ¿cierto?, una fianza por una persona, lo que sin duda estimula a que el día de mañana haya más personas que quieran, ¿cierto?, delinquir a través de los secuestros, porque saben que el gobierno va a pagar. ¿Ah? Entonces, tipo de cosas como esas muestran que quizás falta un poquito una reestructuración, una reorganización y empezar a mostrar más resultados que simplemente quedarse solamente en los anuncios. Oigan, chiquillos, Jorge, Juan, yo me imagino que ustedes no graban sus reuniones, ¿o no? Como le pasó al abogado Hermosilla, hablando también de crimen organizado, como dijo Carlos Gajardo en otra entrevista en una radio amiga. ¿Qué les parece esto que ocurrió partiendo por Juan? Más allá de que, claro, no sé si se pueda presentar como prueba o no, pero están los audios, y de alguna manera genera en la ciudadanía esta sensación de que si yo tengo plata, puedo saltarme la justicia, partiendo por ti, Juan. ¿Qué opinas? Rodrigo, mira, yo quiero decir lo siguiente. Primero, el gobierno no pagó el rescate del señor Agua, eso lo hizo la familia. Las familias también tienen mucho que ver con estos aspectos. Yo no haría juicio respecto del pago o no pago por un rescate, porque cuando uno tiene un familiar en esas circunstancias, yo me imagino que si a mí me raptan un hijo, cualquiera de ustedes, y tiene algo de recursos de donde rajuñar, hacer cualquier cosa para mantener la vida, creo que es lo primordial. Entonces yo creo que esas cosas, más allá de la crítica política que uno quiere instalar y de la posición que uno tenga frente al gobierno, que yo también la he tenido contra el gobierno de Piñera, pero yo creo que son temas que no podemos nosotros dejarlos llevar con tanta liviandad,
porque finalmente lo que hacemos es generar una opinión pública contraria a lo que necesitamos hoy día. Los temas de seguridad es generar un arco de unidad muy importante, porque aquí el enemigo es el narcotráfico, el enemigo son las bandas criminales, no el gobierno y no los parlamentarios, no la derecha ni la izquierda. Yo creo que aquí sí tenemos que ponernos de acuerdo y empezar a hacer propuestas más allá de las críticas y las legítimas críticas que uno pueda tener y visiones distintas, pero nosotros sí tenemos que empezar a ver esto con una mirada de país, porque el enemigo y el flagelo, lo terrible, no somos nosotros y no es la oposición. Lo terrible y el enemigo, lo más crudo, está de parte de los tipos que toman presos, que violan, que matan cabros chicos en la frontera, los que toman rehenes y hacen estos plagios, los que incendian casas o negocios, como está ocurriendo en Ecuador. Es otro el enemigo que viene, este enemigo delictual, es un enemigo que verdaderamente es peligroso, que se puede instalar en Chile y que después corremos el riesgo por estas discusiones nuestras y no ponernos de acuerdo entre los distintos sectores del país, corremos el riesgo de que después se puedan instalar y no salir nunca más. Dicho eso, quiero señalar que me parece lo del audio. Sí. Lo del audio del señor ¿cómo se llama? Luis Hermosilla. Hermosilla, ¿no? Sí, el abogado. Que a mí en realidad es impresionante cómo la gente que tiene plata y tiene poder en este país siempre ha salido media incólume respecto de los casos de los cuales han sido acusados. Uno recuerda la colusión de los pollos, uno recuerda las clases de ética, caso Penta, en fin, donde incluso ya ahí se subieron las penas. ¿Ah? Donde incluso ahí con el caso Penta se subieron algunas penas. Se subieron algunas penas. Y otros casos más, pero en realidad nunca han salido, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados, del delito cometido, del carácter público que han adoptado ciertos casos, uno siempre se sorprendía de ver que no había pena, que se dilataban las acciones, que al final se les llevaba el tiempo, se olvidaba la opinión pública y después no ocurría nada. Entonces, después de escuchar a la señora Hermosilla, nos queda claro cuál es la fórmula. ¿Ah? Nos queda súper claro. Yo creo que, no sé, yo no soy abogado, soy administrador público, no sé qué impacto te irá a tener en la legalidad. Hoy día escuchaba en la radio también y en televisión escuchaba a gente especialista que señalaba que el impacto que podría tener va a depender de la fecha en que se haya cometido el ilícito, si era antes o después de la fecha de publicación de la ley respecto de los actos de corrupción, ¿cierto? Que era en agosto, ¿no? 15, 16, me acuerdo bien. Sí. Entonces, me parece que es peligroso, me parece que esto demuestra que no solamente el sector público o algunos funcionarios públicos son los corruptos, sino que también algunos privados están dispuestos a corromper. Por tanto, ahí se genera yo creo que lo que el ministro de Hacienda no me parece nada descabellado respecto de que solo fijarse en el sector público es un error. Hay que fijarse bien también cómo funcionan los privados, porque la plata de algún lado sale, y eso en general no se investiga mucho. Y yo creo que hay que tener un sistema anticorrupción que sea muy eficiente, y también sistemas de control en las propias empresas privadas respecto del uso de los recursos que hoy día están destinando a cuestiones que podrían ser perfectamente actos de corrupción como los que ellos mismos han declarado. Jorge, claro, porque además esta prueba, este audio, es evidentemente o no prueba, depende de cómo lo tome el juez, ¿no? Porque en el fondo viola una intimidad, pero por otro lado revela algo que está generando mucha, como te contaba al principio, mucha duda, siembra esta duda en la opinión pública y también del modus operandi. ¿Qué te parece a ti, Jorge? Yo creo que lo que ha sucedido, sin duda, que es absolutamente grave y absolutamente condenable lo que conocimos a través de estos audios, el creer, ¿cierto?, que hay personas que porque tienen dinero o porque tienen poder pueden dedicarse a coimear a quien sea necesario para quedar indemnes y que no se haga justicia cuando se han cometido delitos, me parece de las cosas absolutamente condenables. Y sobre todo cuando es un abogado como Hermosilla, que es ampliamente conocido, que ha defendido a un montón de personas que han estado en situaciones complejas. No olvidemos que era el abogado del jefe del segundo piso del presidente de la República, del ex diputado y ex subsecretario Crispi, que de hecho ayer
rescindió su contrato de representación después de que esto se hizo público. Y además también no olvidemos que Hermosilla él mismo hizo alarde de haber sido durante 15 años dirigente clandestino del Partido Comunista en la época de Pinochet. Él dijo que fue jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad durante 15 años y que nadie que trabajaba con él había caído preso. ¿Por qué dice? Porque él sabía compartimentar la información, a algunos les entregaba, a otros no, o sea tácticas políticas en la lógica de la clandestinidad para hacer hoy día estos chanchullos políticos. A mí me parece especialmente grave, es una situación que hay que investigar, que se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y saber no solamente lo que ha pasado en este caso, sino que en los casos anteriores, porque esto es reírse en la cara del sistema judicial, reírse en la cara de las personas que sienten, y con razón muchas veces, que porque no tienen los recursos no pueden ser representados como corresponde ante la justicia y que finalmente la justicia se termina haciendo para algunos pocos. Esto es gravísimo, condenable y sin duda vamos a tener más información en el futuro y es importante que todo se sepa. Ahora, según escuchaba en la mañana, al ex fiscal Gajardo, claro, planteaba dos tesis. Una, que evidentemente sea lo que escuchamos en los audios y segundo, que sea una forma del propio Hermosilla de extorsionar a su cliente y sacarle más dinero, ya que sería otra vuelta que tampoco me parece tan descabellada. Juan, ya nos pilla la hora, así que te dejo tu minuto de confianza para las palabras al cierre. Bueno, que efectivamente, agradezco primero que nada la invitación. Yo me gusta mucho esto de poder dar opiniones y poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Lo del abogado Hermosilla me parece un escándalo. Amigo de Chaco, entre paréntesis, hay otros más de la generación dorada de la UDI. Entonces, pero hay una práctica que debemos erradicar de Chile que tiene que ver con la corrupción y por último, y especialmente, debemos trabajar muy juntos y transversalmente por el tema de la seguridad en Chile. Esto me parece peligrosísimo y muy prioritario para todos los chilenos. Dale, en el caso de Jorge, tu minuto de confianza para cerrar. Sí, solamente reiterar que es una situación gravísima, que es importante que se investigue, que es importante que todo se sepa. Van a haber, sin duda, teorías de la conspiración, pero abiertamente queda tan mal Hermosilla y también las otras personas que están involucradas en la reunión, que parece muy extraño que sean ellos mismos los que quisieran dar a conocer estos audios. No es primera vez que vemos situaciones como esta. No olvidemos, a propósito de lo que tú comentabas de los audios, no olvidemos lo que sucedió con la ex canciller, ¿cierto? Cuando su jefa de prensa había grabado una reunión privada en la Cancillería y se la envió después por error a los periodistas, y eso también terminó costándole el cargo no solamente a la jefa de prensa, sino que finalmente terminó por sellar la salida de la canciller, porque situaciones como esta, grabar las conversaciones privadas, terminan entregando informaciones que finalmente generan hechos noticiosos como lo que hemos visto. Jorge Acosta, Juan Valdés, muchas gracias por su tiempo, su disposición y que tengan una linda mañana.